Yo soy Beate Wenke, soy alemana, soy guía del recorrido de Holocausto en el museo y también soy profesora de idiomas. Hoy los invitamos a una charla muy interesante y muy especial que hemos llamado Un viaje al cerebro. ¿Cómo es el proceso cognitivo de quienes hablan hebreo, español y inglés? Nuestra charlista invitada es la doctora Liori Fern-Pollack, que nos habla desde Londres, donde ya son las 5 de la tarde, supongo. Ella es muy destacada investigadora, PhD y Senior Teaching Fellow del Departamento de Psicología y Desarrollo Humano del Instituto de Educación del University College de Londres. Espero haberlo dicho bien todo. ¿Sí? Ella cuenta con numerosas publicaciones en el campo de la neurociencia y hablará acerca de los procesos cognitivos y neuronales en personas que leen en 3 diferentes idiomas, el español, el inglés y el hebreo. ¿Acaso la estructura cerebral de personas bilingües o multilingües es diferente a la de personas monolingües? Es un gran honor para nosotros recibir al Dr. Fern-Pollack en este espacio y le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Liori, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Antes que comiences tu charla, ¿nos puedes contar quizás un poco de ti, cómo llegaste al tema del multilingüismo? ¿Acaso tiene que ver con tu biografía? Obviamente me imagino que hablas por lo menos 3 idiomas, por lo menos, ¿verdad? Sí. Así que bueno, the stage is yours. Gracias. Sí, yo hablo castellano, hablo hebreo, hablo inglés, sé un poco de ruso, todo lo que tiene que ver con comida, un poco de alemán, un poco de francés, pero 3 idiomas, digamos, eso. Bueno, primero quiero darles las gracias, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Lo ven? Sí. Ya, entonces, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar compartiendo con ustedes este estudio que es muy viejo, pero no vencido. Fue parte de mi doctorado hace como 15 años. Yo aprendí castellano desde que nací prácticamente, pero el inglés lo aprendí solamente cuando tenía como 10 años. Sin embargo, yo siento que hoy en día el inglés es mi idioma dominante y me imagino que ustedes tendrán preguntas similares que lo podemos hablar después. Pero yo llegué a Londres, quería vivir en Londres, quería estudiar y estudié biología y a medida que aprendía más biología me di cuenta que lo que más me interesaba era el sistema nervioso y el cerebro humano y cómo funciona el cerebro humano. Entonces hice un doctorado en neurolingüística y después ya me quedé. Así que estoy en Londres hace más de 20 años y estoy trabajando en UCL, dando clases y haciendo investigación sobre el lenguaje. Entonces lo que más me interesa del cerebro humano es cómo procesa el lenguaje y más que nada cómo procesa la lectura, porque el lenguaje verbal, el cerebro está programado, digamos, para aprender a hablar, porque seguramente ustedes se han dado cuenta, los que tienen hijos o los que han aprendido otros idiomas, que los niños aprenden a hablar naturalmente, incluso si nadie le enseñan, aprenden solamente por observar. O sea, el cerebro tiene más de 10.000 años de procesamiento del lenguaje. Entonces, solo por copiar las palabras que escuchamos, así aprendemos. Mientras que si nadie nos enseña a leer, no vamos a saber leer. Para leer hay que ir al colegio o hay que estar con un instructor o una instructora que nos enseñe que cada letra tiene un sonido o más de un sonido y que nos enseñen cómo poner los sonidos juntos para armar palabras. Y es un proceso muy largo que para ser experto en leer hay que aprenderlo por muchos años. Entonces, el cerebro humano no está programado para aprender a leer. Mi hija, la grande, tiene 13 años, nació acá en Inglaterra,
habla inglés perfecto y habla hebreo perfecto, pero no sabe leer ni un aleph. O sea, se sabe las letras, se sabe la canción, pero no sabe leer porque yo nunca le enseñé. Así que si no aprendemos a leer, nunca vamos a saber a leer. La primera evidencia de que los seres humanos inventaron la lectura y la escritura apareció desde hace como 5.000 años nomás. Así que, y de ahí fue evolucionando a hacer todo lo que nosotros, todos los idiomas que nosotros sabemos que existen donde hay un alfabeto. Entonces, para leer, el cerebro tiene que hacer conexiones nuevas, y acá podemos ver neuronas que están haciendo conexiones nuevas a medida que está aprendiendo algo. O sea, la estructura del cerebro cambia todo el tiempo. La estructura del cerebro de todos nosotros ahora está cambiando porque estamos acá en el Zoom escuchando esta charla. Las zonas que tienen que conectarse en el cerebro son las que procesan el lenguaje y las que procesan la vista o el tacto en personas que tienen discapacidad visual. Entonces a mí me interesa mucho ese tema, por eso, y aparte me interesa mucho el tema del multilinguaje, ¿se puede decir en castellano? Porque han habido muchos casos de pacientes que se están recuperando de un derrame cerebral o de un accidente vascular que eran bilingües y de repente perdieron un idioma, pero no el otro. Hay otros pacientes que se ponen a mezclar los idiomas que saben sin discriminar, incluso cuando están hablando con gente que no habla esos idiomas. Hay otros pacientes que se ponen a traducir compulsivamente, aunque no sea necesario. Entonces, han surgido a lo largo de la historia de la investigación del cerebro, han surgido varias preguntas acerca de qué partes del cerebro procesan distintos idiomas, cómo los distintos idiomas son procesados. Y más recientemente, a lo mejor ustedes hayan visto en los diarios, en los medios, que ser bilingüe puede mejorar funciones cognitivas como la memoria, la atención, todo lo que tiene que ver con control ejecutivo del cerebro, tomar decisiones, resolver problemas, inhibir estímulos irrelevantes y escoger estímulos relevantes. Incluso se ha visto que ser bilingüe puede, acá dice que puede proteger el cerebro de la demencia, no es preciso. Lo que sí se ha visto es que en varios pacientes de Alzheimer que ya tienen Alzheimer, si son bilingües, aunque la patología avanza, al mismo tiempo que pacientes monolingües no empiezan a mostrar síntomas de demencia hasta en promedio 5 años después. O sea, la patología avanza al mismo tiempo, pero los síntomas empiezan después. Entonces parece que tener otro idioma o haber estudiado otro idioma en la vida puede retrasar los síntomas de demencia en Alzheimer. Y todas esas ventajas del bilingüismo tienen que ver con el hecho de que saber otro idioma o aprender otro idioma es un entrenamiento para el cerebro. Y sabemos que mientras hacemos cosas con el cerebro, como con los músculos, se hacen más fuertes. Y de ahí pueden superar distintas condiciones mejor. Entonces, ese tema me interesa muchísimo. Lo que no sabemos todavía, y se está investigando mucho, es que si es que tener una combinación específica de idiomas tiene efecto en cómo progresa el Alzheimer o cómo se procesa los distintos idiomas en el cerebro. Y eso es porque hay tantos idiomas en el mundo y como han evolucionado distintos alfabetos, cada uno de nosotros que sabe leer en distintos idiomas hace distintos procesos cognitivos, depende de qué idioma habla. Por ejemplo, el japonés y el chino, el alfabeto está basado en el significado, o sea, los niños que aprenden a leer y a escribir en chino o en japonés tienen que aprenderse estos símbolos y cada símbolo representa una palabra.
o un grupo de palabras. Mientras que cuando aprendemos a leer en hebreo, en inglés, en castellano, en italiano, aprendemos que cada símbolo tiene un sonido, no un significado. Entonces, aprendemos de una forma muy distinta cómo armar las palabras y cómo poder atribuir el significado a lo que leemos. Y eso requiere tipos distintos de procesos cognitivos. Y los tres idiomas que a mí me interesan mucho porque los hablo y me imagino que varios de ustedes también los hablan, quiero parar un minuto de compartir la pantalla porque quiero mirar a los que me ven en Zoom y quiero que levanten la mano los que hayan tratado de aprender o han aprendido a leer en hebreo en algún momento en su vida. Mucho, mucho. Gracias. Hay muchas personas que no puedo ver, pero igual veo. O sea, digamos que la mayoría más o menos de los que me ven por Zoom han tratado de aprender o saben leer en hebreo. Entonces, para ustedes esto le va a hacer mucho sentido. Todos acá sabemos leer en castellano. Y también me imagino que saben leer en inglés, aunque los que no saben hablar inglés también pueden leer en inglés, más o menos. Entonces, el castellano a mí es muy interesante porque cada letra en castellano tiene un sonido. Y aunque hayan excepciones en cómo se escribe el castellano, esas excepciones son consistentes. Entonces, uno, sabiendo las letras, sabiendo los sonidos de las letras, puede leer cualquier palabra en castellano, aunque no sepa hablar en castellano. Incluso palabras difíciles, como la última, que no la voy a pronunciar porque es muy larga. Entonces, se puede decir que el castellano tiene un alto nivel de información fonética, o sea que la relación entre las letras y el sonido es 1 a 1. Entonces es muy fácil aprender a leer en español, relativamente al inglés. Porque el inglés tiene muchas palabras que son como el español, que son transparentes, pero también tiene muchas palabras que no tienen nada que ver con cómo se escriben. Por ejemplo, estas dos palabras, si uno no sabe, no las conoce, las podría pronunciar como yacht o igauge. Pero la verdad es que se dice yacht y gauge. Y solamente al saber esas palabras, conocerlas, uno la puede pronunciar correctamente. Al igual que varias otras palabras que tienen la combinación de letras, que son las mismas combinaciones, pero se pronuncia distinto. Por ejemplo, esta primera palabra se dice pint, mientras que las otras se leen como se escriben. Y estas dos palabras que se ven igual, una se dice wind y la otra se dice wind, y son también distintas palabras. Uno es verbo, el otro es un nombre. También tenemos combinaciones de letras que se leen de distintas maneras, beard y thread, nada que ver. Y tenemos cough, tough, dough, que también son combinaciones de letras que se pronuncian de muy distintas maneras. Y la única manera de saber cómo se pronuncia esta palabra es conociendo la palabra o leyéndola en un contexto. Entonces, en el contexto de hoy día, el nivel de inglés de información fonética es intermedio, aunque ahora les dije que no es intermedio, que es opaco, pero al otro lado tenemos el hebreo, que todos ustedes que trataron de aprender hebreo saben que en hebreo no hay vocales escritas. O sea, que por ejemplo la raíz Samech Pei Reish, que es equivalente a S, P y R, se puede pronunciar de muchas maneras distintas. Y los puntitos que ustedes ven acá se llaman nikud, y esos puntitos son las vocales. Y esas vocales son muy consistentes y nos dan una relación de 1 a 1. O sea, cada de esos puntitos tiene un sonido y es muy, muy transparente. Entonces, con Nikud, el hebreo tiene un muy alto nivel de información fonética, pero esos puntitos solo se usan hasta segundo básico. Se usan en la Biblia y en la poesía, no siempre, pero en los textos comunes y corrientes no existen.
O sea, lo que sí les quería decir es cómo se pronuncian estas palabras, para los que no saben. La primera palabra se pronuncia sfal, que significa tierras desiertas o tierras áridas. La segunda se pronuncia sefer, que significa libro. La tercera se pronuncia sapal, que significa peluquero. Y la última es sipur, y significa cuento. Entonces, las cuatro palabras se ven igual, y cuando sacamos las vocales, el Nikud, ¿cómo se sabe? ¿Cómo uno puede saber cómo pronunciar esas palabras? La única manera es conociendo la palabra y leyendo la frase, el contexto en el cual esta palabra está puesta. Entonces se puede decir, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que el nivel de información fonética en el hebreo es muy bajo, o sea que el hebreo es opaco. En el contexto de hoy día, los tres idiomas están como en un continuo de información fonética. Entonces el cerebro, cuando aprende a leer palabras o cuando ya lee palabras que conoce, tiene que procesar palabras de distintas maneras. Palabras que conocemos, pero no las vemos muy a menudo, palabras que nunca hemos visto, o palabras en castellano que es muy fácil pronunciarlas letra por letra, como esta palabra que les dije que no le iba a decir, pero ahora la tengo que decir, es electroencefalografista. Es una palabra muy larga y muy poco común. O sea, yo la conozco porque tiene que ver con la imagen del cerebro, pero digamos que es una palabra de muy baja frecuencia, y para leerla tenemos que ponerla o sea, una letra por letra y armar el sonido. Entonces, en psicología, ese proceso se llama procesamiento sublexical o fonológico. Mientras que palabras que conocemos bien, como casa, comida, computador, son palabras de alta frecuencia que conocemos muy bien, y nuestro cerebro tiene como una representación visual de esas palabras que las vemos mucho, y entonces lo único que tenemos que hacer cuando vemos palabras así es compararlas visualmente, como sacar una foto, y compararlas con la base de datos que tenemos en el cerebro, de la memoria, de las palabras que hemos visto en toda la vida. Y en psicología esto se llama procesamiento léxico. ¿Por qué? Porque vamos hacia el diccionario de nuestro cerebro eh, para, para saber cómo se pronuncia, qué es lo que significa, qué es lo que podemos hacer con esta palabra. Entonces, para leer, estamos usando estas dos estrategias día a día, pero esta estrategia, la estrategia léxica, es mucho más eficiente y mucho más rápida que la estrategia sublexical. Igual tenemos que usar las dos, depende de cómo estamos leyendo, qué idioma, qué palabras. Entonces, cuando hablamos de los tres idiomas, hebreo, español e inglés, las podemos poner a lo largo de un continuo de transparencia ortográfica. Entonces el español se considera transparente, el inglés intermedio y el hebreo opaco. Y entonces, varios estudios han mostrado que de repente que en idiomas transparentes, la estrategia más prevalente para leer es procesamiento sublexical, mientras que en idiomas como inglés y hebreo, el procesamiento de las palabras es léxico, porque no se puede usar el procesamiento sublexical. Entonces, con esa información, cuando yo empecé mi investigación, yo quería saber, porque nadie había hecho un estudio comparando los tres idiomas. Entonces yo dije, bueno, yo voy a comparar los tres idiomas, entonces yo quiero saber cuáles son los procesos cognitivos involucrados en los que leen hebreo, español e inglés como idioma nativo, y más interesante todavía, cómo influye el primer idioma de cada uno en cómo leemos en el segundo idioma. O sea, cómo es ser bilingüe y cómo tener el idioma nativo que sea opaco o transparente influye cómo leemos en el segundo idioma, que generalmente es menos dominante. Entonces, la hipótesis que yo tenía era que
los hablantes de hebreo van a leer en inglés como si fuera hebreo. Parece que... ¿Me ven todavía? Me congelé un poco. No, está perfecto. Me adelanté demasiado. Ya, entonces, los hablantes de hebreo van a leer en inglés como si fuera el hebreo, o sea, van a transferir la estrategia más eficiente en hebreo, el procesamiento léxico, para su idioma segundo, el inglés, mientras que los hablantes del español van a hacer lo mismo, van a transferir la estrategia del español, que la más eficiente es el procesamiento subléxico al inglés. Para contestar esas preguntas, busqué mucho tiempo, mucha gente. Es muy difícil encontrar trilingües, a menos que estemos en el foro que estamos hoy día. Me imagino que muchos de ustedes son trilingües de estos 3 idiomas. Y de hecho, la mayoría de los participantes inicialmente eran los compañeros de curso de mi mamá, del Instituto Hebreo, que viven en Israel, que me regalaron su tiempo, porque al principio era todo súper rico, pero después que hicieron mi experimento no me querían hablar de nuevo, porque los hice leer muchas palabras, me dieron mucho de su tiempo. Pero los trilingües, no les voy a contar de los trilingües hoy día porque no les pude escanear el cerebro, porque no tengo el escáner en Israel. Entonces, este estudio, el experimento número 1, lo hice acá en Londres, con bilingües de español-inglés, bilingües de hebreo-inglés y un grupo de control que eran monolingües que solamente hablaban inglés. Todos tenían más o menos la misma edad, había proporción igual de mujeres y hombres, tenían más o menos la misma edad, más o menos el mismo nivel de educación, y todos en los bilingües habían vivido en un ambiente donde solamente se hablaba inglés, más o menos el mismo tiempo, y empezaron a aprender inglés más o menos a la misma edad. Entonces espero que estén convencidos que fue un método de buscar participantes bien riguroso, científicamente. Los que le hice hacer a los participantes es leyeron muchas palabras en todos los idiomas, aunque los monolingües de inglés también le hice leer en castellano, pero estos resultados no dieron nada. Así que los resultados más importantes que sí les quiero compartir es la precisión de la lectura, cada uno en su idioma materno, que no se sorprenderán en ver que todos leyeron muy bien, o sea, esto es el porciento de palabras que leyeron bien, y todos los participantes leyeron casi 100% correctamente las palabras en su primer idioma. Entonces, esas son buenas noticias para mí. Y en los grupos bilingües, cuando leían en inglés, también leyeron muy bien, casi 95% de palabras correctas, y los dos grupos tienen un nivel comparable del nivel de inglés. Entonces, son bilingües más o menos balanceados. Las palabras que le hice leer y cómo las leyeron en el experimento conductual no se los voy a contar porque no quiero que los que están despiertos todavía se duerman. Y si quieren ver esto, les puedo mandar un paper, o de hecho lo pueden buscar en Google. Si buscan mi nombre, una de las primeras cosas que ven es un paper de acceso libre, donde pueden ver estos resultados. Así que yo les prometí un viaje al cerebro hoy día. Entonces les voy a contar del segundo experimento que hice con un grupo más chico de participantes. Varios de ellos están acá hoy día. Donde vinieron a Londres, los que viven en Londres vinieron a la universidad, y yo los hice leer palabras, las mismas palabras, adentro del escáner de resonancia magnética. Y me imagino que varios de ustedes han tenido que hacerse una resonancia magnética en algún momento en su vida. Es un proceso no muy agradable porque es muy claustrofóbico y hace mucho ruido, pero cuando uno lo hace por investigación es más entretenido. Y de hecho, esta es la máquina que nosotros teníamos entonces, y la que está ahí adentro soy yo. La que está al lado derecho es mi guía, mi profesora que me guió durante el doctorado, y el que está a la izquierda es el técnico que me enseñó cómo usar esta máquina, que vale como $2 millones, así que para que no la rompiera. Entonces,
fueron 8 participantes de cada grupo que participaron en este experimento. Y antes de mostrarles lo que hicieron, les quiero hacer un mini curso de neuroanatomía solo para lo que sea relevante para hoy día. Acá tenemos un cerebro humano, y el cerebro humano, igual que la Tierra, tiene, como en la Tierra tenemos hemisferios, continentes, países, ciudades, y también tenemos bordes, algunos artificiales, algunos naturales. En el cerebro existe la misma cosa. Entonces, la parte del cerebro que procesa las funciones cognitivas y las funciones sensorias se llama el córtex, que es la capa exterior que está así arrugada, que está hecha de la materia gris, que son las neuronas, y la materia blanca, que son las células glía que apoyan las neuronas. Y todo lo que está debajo del córtex se llaman áreas subcorticales, controlan nuestras funciones biológicas, como la respiración, el sueño, las emociones más primitivas como el enojo, el miedo. Pero la córtex es la que controla nuestras funciones cognitivas y están divididos en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y cada uno de esos hemisferios, a su vez, está subdividido en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el lóbulo temporal. Esas divisiones son más bien funcionales, y cada uno de los lóbulos también está subdividido, como las ciudades, en varias áreas más chicas, funcionales, que hacen distintas cosas. Seguramente ustedes han leído o han visto que la gente, que hay gente que es más dominante del lado derecho y más dominante del lado izquierdo. Hay muchos mitos al respecto, pero no es totalmente no es cierto. O sea, sí, cada uno de los hemisferios tiene un rol funcional un poco distinto. El hemisferio derecho procesa más todo lo que tiene que ver con emociones, la matemática, la creatividad, mientras que el hemisferio izquierdo procesa más la lógica y el lenguaje. Eso es cierto en el 95% de la gente diestra, y también en el 95% de la gente zurda, y el 5% de la gente zurda tiene dominancia reversa, o sea que tienen el lenguaje en el lado derecho. Entonces, gente zurda no puede participar normalmente en experimentos donde se escanea el cerebro para ver el lenguaje, porque no se puede superposicionar las imágenes para verlas bien. Entonces, como les dije que en el cerebro, en el lado izquierdo se procesa el lenguaje, tenemos varias áreas que hemos visto que están asociadas con distintos procesos de lenguaje, como la comprensión y la producción, y esas son predominantemente procesadas por el hemisferio izquierdo. Y para leer, como les dije antes, el cerebro tiene que hacer conexiones nuevas entre las partes que están especializadas en el procesamiento de la producción y la comprensión del lenguaje, y en las áreas que están especializadas en el procesamiento de la vista, la córtice visual acá atrás. Entonces, cuando vemos una palabra, primero el cerebro tiene que procesarla, el estímulo visual, para decir, ah, esto es una palabra, no es una silla, no es un vaso, es algo escrito. Y después hay otras áreas en el cerebro que se especializan en reconocer, es una palabra en castellano, es una palabra que nunca he visto, o es una palabra en chino. Entonces hay un área en el cerebro que se especializa en comparar lo que vemos con lo que nos recordamos de haber visto antes, cuando aprendimos a leer, si es que tenemos una representación visual de esa palabra. Y después la información sigue yendo al resto del cerebro, y hay zonas especializadas en
el procesamiento de la palabra, del significado y la representación visual, o sea, el procesamiento léxico, y otras áreas que se especializan en el procesamiento subléxico, o sea, por el sonido. Entonces, como les dije antes, que a mí me interesaba saber cómo leían las personas en los distintos idiomas, esas son las zonas que a mí me interesaban ver dentro de la resonancia magnética. Entonces, estos son los resultados de los 3 idiomas. Todo lo que es rojo son los bilingües que están leyendo castellano. Todo lo que es azul son los bilingües y monolingües que están leyendo en inglés. Y todo lo que es verde son los que están leyendo en hebreo. Y todo lo que es blanco y amarillo es áreas en común que tienen todos los idiomas. Y para recordarles nomás cómo es el hemisferio izquierdo en términos funcionales del lenguaje, la primera cosa que les quiero mostrar es que los participantes que hicieron este experimento no estaban durmiendo, sino que estaban leyendo, porque están activando principalmente el hemisferio izquierdo, y la activación está en las mismas zonas que existen, que hemos visto, que están asociadas con la red de la lectura. Entonces, no solo no estaban durmiendo, sino que también estaban leyendo las palabras que yo les puse en la pantalla, que eso es maravilloso. Entonces, las zonas principales que yo quiero que ustedes vean son estas dos que están marcadas. La de arriba, que es la zona parietal, sabemos que está principalmente involucrada en el procesamiento subléxico, o sea, poner las letras una tras la otra y poner el sonido, armar el sonido. Y lo mismo que esta zona en el lóbulo frontal, pero casi al final del lóbulo frontal, o sea, la parte posterior, y la zona de acá, que es la parte anterior del lóbulo frontal, que sabemos que está asociado con el procesamiento léxico, o sea, reconocer la palabra de forma visual y no nada que ver con el sonido. Entonces, acá estamos viendo cómo leen los bilingües en español, en su idioma nativo, y en estas dos zonas, que están principalmente asociadas con el procesamiento subléxico. O sea, estoy viendo que la gente cuando está leyendo en español está usando la estrategia que es más eficiente cuando no conocen las palabras, que es ponerlas una tras la otra, o sea, usando el sonido, usando el procesamiento subléxico. En inglés, en estas mismas zonas, podemos ver que los participantes están usando las dos estrategias, porque en inglés hay palabras que se pueden armar por sonido y hay palabras que no, entonces tienen que procesarlas lexicalmente. Y en hebreo solamente están usando el procesamiento léxico. ¿Por qué? Porque no se puede armar las palabras, sin nikud no se puede. Entonces, cuando vi estos resultados me dio mucha emoción porque lo logré. O sea, logré que los participantes hicieran lo que yo había imaginado que iba a pasar. Entonces, las preguntas que yo hice, ¿cuáles son los procesos cognitivos? Y entonces la respuesta es, como yo imaginaba, cada uno de los participantes están leyendo en su idioma nativo de acuerdo a lo que los estudios anteriores habían mostrado, que en hebreo se usa solamente el procesamiento léxico, en español se usa más el procesamiento subléxico y en inglés se pueden usar un poco de los dos, depende de la palabra. Entonces, así se escribe en científico, así lo escribí en el paper, pero en inglés. Las propiedades ortográficas de cada idioma afectan de manera diferencial los patrones de activación dentro de las regiones corticales involucradas en la lectura. O sea, el experimento funcionó. Y las regiones anatómicas son consistentes con los experimentos anteriores que muestran activación diferencial que está relacionada con estos distintos procesos, el léxico y subléxico. La segunda, ¿cómo influyen el hebreo y el español como idioma nativo a los procesos cognitivos del inglés como idioma segundo en los bilingües? Lo que yo pensé que iba a pasar, la hipótesis era que, como les dije antes,
los hablantes de hebreo van a leer en inglés como si fuera hebreo, usando predominantemente la estrategia léxica, mientras que los hablantes de inglés iban a leer en inglés, los hablantes de castellano iban a leer en inglés como si fuera castellano, usando más la estrategia subléxica. Y acá tenemos los resultados de cómo están leyendo en inglés los bilingües. Todo lo que es rojo es cómo están leyendo los bilingües que su primer idioma es castellano, y los verdes son los que su primer idioma es hebreo, pero están todos leyendo acá en inglés. Y todo lo que es amarillo es también las áreas en comunes que tienen los dos idiomas. De nuevo, quiero que se fijen en estas dos áreas que yo les dije antes, que hemos visto que están involucradas en las distintas estrategias. Acá estamos viendo los bilingües que son nativos de español, cómo leen en inglés en azul, y cómo leyeron anteriormente en español en rojo. Esto solo para comparar, porque estamos comparando el primer idioma con el segundo. Y en las zonas que yo me interesaba, pueden ver que cuando están leyendo en inglés, o sea, todo lo que es azul, están activando esa zona que está involucrada en el procesamiento subléxico, están armando las letras una por una, pero también están usando mucho esta zona que en el lóbulo frontal anterior, que está especializada en el procesamiento léxico. Entonces parece que están usando las dos estrategias, o sea que los bilingües de español e inglés están leyendo en inglés como los monolingües de inglés. Los bilingües de hebreo e inglés no hicieron lo mismo, no hicieron lo que yo esperaba. Usaron la estrategia de procesamiento subléxico, o sea, activaron también esa zona parietal, pero no activaron para nada, casi, la zona frontal anterior, que está relacionada con el procesamiento léxico, sino que usaron más el procesamiento subléxico, o sea que están tratando de leer en inglés como si fuera castellano, y no como si fuera hebreo, y no como si fuera inglés tampoco. Entonces, fue todo lo contrario de lo que yo me esperaba. Los que hablan español sí leyeron en inglés como si fuera hebreo, o sea, estaban portándose en inglés como si fuera un idioma más opaco, mientras que los hablantes de hebreo hicieron totalmente lo opuesto y leyeron en inglés como si fuera español. Entonces, las buenas noticias son que la lectura en el primer y segundo idioma utiliza una red compartida de áreas corticales. Como vieron, había mucha superposición. Y lo que ya sabíamos de antes, que cuando uno está leyendo en su segundo idioma, el cerebro tiene que funcionar o tiene que trabajar mucho más duro, porque es un idioma no nativo. Pero los bilingües de español en inglés activan áreas asociadas con el procesamiento léxico cuando leen en inglés, mientras que los bilingües hebreo-inglés activan principalmente las áreas asociadas con el procesamiento sublexical. O sea que la posición del inglés como segundo idioma en este contexto, a lo largo del continuo, parece que se está portando en una forma inversa a la posición de su primer idioma. Entonces, mientras que los hablantes de castellano hicieron más o menos lo que yo pensaba que iban a hacer, los que hablan hebreo no hicieron lo que yo pensaba que iban a hacer. Entonces, la respuesta simple de la pregunta del título, ¿cómo es el proceso cognitivo de los que hablan hebreo, español e inglés?, es muy distinto. Y el mensaje que les quiero que se lleven a la casa hoy día es que aprender hebreo, aunque es muy difícil, también es muy beneficial, porque el cerebro tiene que trabajar mucho más duro, y el cerebro funciona de distintas formas. Y en general, aprender otro idioma, ser bilingüe, es muy bueno para el cerebro porque lo fortalece y también nos hace más felices, y también hace que conozcamos más gente, que sepamos más de otras culturas y que nos acerquemos más
a personas que son tal vez muy distintas a nosotros. Así que eso nomás. Muchas gracias por seguir despierto. Y quiero agradecer especialmente a, bueno, a mi profesora, a mi mamá, que me ayudó durante todos estos años, leyó toda mi tesis, me dio mucho apoyo y muchos consejos. Todos los participantes, que muchos de ellos están acá hoy día, mi hermana y mis grandes amigas, la Meirab y la Imbal, y todos los compañeros de mi mamá, aparte de, bueno, todo el resto de la gente que estaba involucrada en este proyecto y lo hicieron posible. Y bueno, obviamente a ustedes que están acá. Así que ya, gracias. Bueno, muchas gracias, Liori. No me imaginé que un tema tan complejo se podía explicar de una forma tan clara y tan precisa. Fue Gracias. realmente muy ameno y un lujo escucharte. Yo creo que ya tenemos varias preguntas de todo tipo. Yo quisiera preguntar primero, ¿cómo se define una persona bilingüe? Porque yo te digo porque acá en Chile muchas veces el término bilingüe se usa para títulos profesionales, secretaria bilingüe o colegio bilingüe, es un adjetivo que se usa de muchas formas. Pero ¿cuál es la definición como más científica de una persona bilingüe? Yo te digo, yo soy lingüista old school, así que me enseñaron una cosa y quiero saber si todavía se dice así. Sí, es una pregunta muy importante que la debía haber contestado antes. Antes sí, se definía un bilingüe alguien que creció hablando dos idiomas desde cero. Pero hoy en día, como viajamos mucho más, la globalización está creciendo, los científicos son más relajados con la definición de alguien bilingüe y dice que una persona que se puede manejar en dos o más idiomas es bilingüe o multilingüe. No, o sea, no te puedes llamar bilingüe si puedes pedir una cerveza, pero sí puedes leer, escribir, o solamente hablar y entender y hacerte entender y funcionar, digamos, en los dos idiomas. Ya, perfecto, gracias. Aquí del público hay una pregunta que se hace muchas veces: ¿por qué para algunas personas es más fácil aprender un idioma que para otras personas? ¿Por qué algunos se cierran? También puedo agregar, ¿hay algún talento para aprender el idioma? Eh, sí y no. O sea, sabemos que mientras uno es más joven, cuando aprende o simplemente está expuesto a otros idiomas, es más fácil aprenderlo porque el cerebro más joven es más plástico. Entonces, o sea, más plástico, o sea, que es más hábil en hacer nuevas conexiones y deshacer conexiones viejas. Hay gente que le va mejor en los idiomas que otra gente, puede ser porque lo aprenden de más mayor o simplemente porque tenemos distintas habilidades. Y como vieron, hay áreas específicas en el cerebro que se especializan en el lenguaje. Lo que no le conté es el resto del cerebro, que hay muchas habilidades en el cerebro. Entonces hay gente que es mejor para dibujar y gente que es mejor para patinar en hielo. Entonces sí existen talentos distintos para distintas cosas. Y yo creo que para los idiomas también debe ser. ¿Hace sentido? No te escucho. Ahora, Ahora no. ¿ahora sí? Sí. Perdón, no he hecho nada. ¿Por qué pasa, por ejemplo, hay muchos viejitos que conocemos que hablan dos o tres idiomas, que aprendieron en diferentes etapas de su vida, y muchas veces cuando envejecen, como se olvidan los idiomas que aprendieron más tarde y vuelven de alguna forma a su idioma materno que quizás nunca más lo hablaron. ¿Cuál es el proceso en el cerebro? ¿Qué pasa ahí? En inglés esto se llama cognitive decline. O Uy, sea, qué pena. a medida que envejecemos, perdemos neuronas, perdemos materia gris. Pero lo que se queda últimamente
es las cosas que aprendimos más tiempo y más fuerte. O sea, hay gente que tiene afasia, que es una condición que está asociada con un derrame cerebral en el lado izquierdo, generalmente, que no solo pierden un idioma, sino que pierden totalmente la habilidad de producir palabras. Y digamos que solamente pueden decir una palabra, ta o ma. Entonces, cuando hablan, tratan de hablar, dicen la única palabra que pueden decir, la dicen varias veces. Pero de repente si el neurólogo le pide o el psicólogo le pide que se ponga a contar de 1 a 10, se ponen a contar de 1 a 10 con las palabras verdaderas. O sea, contar de 1 a 10 es algo que aprendemos cuando tenemos 2 años y lo repetimos, es algo que repetimos durante toda la vida. Entonces el cerebro es como un músculo, las cosas que se pierden, las últimas cosas que se pierden son las cosas que hacemos más, y las primeras cosas que se pierden son las conexiones. Con mi hija siempre le digo, cuando me dice que no quiere aprender o que no tiene paciencia para memorizar, le digo, bueno, no sé, si te demoras 5 minutos en aprender algo, se forma una conexión muy débil, trata de romper esta conexión y la rompe. Mientras uno la practica, las conexiones se hacen más fuertes y es más difícil romperla. Y por eso perdemos los idiomas más recientes antes. Y otra pregunta del público, alguien que habla como 4 idiomas y dice, aprendí estos idiomas muy bien, pero ahora me es muy difícil aprender el yiddish. ¿Por qué le pasa eso? Bueno, también es cuestión de, mientras más tenemos más edad, es más difícil aprender otro idioma. Y el yiddish es muy difícil. O sea, yo nunca lo aprendí, pero lo he escuchado. El castellano es muy fácil de aprender. De hecho, varios de ustedes que han vivido en Israel y que han visto tele en Israel, hay muchas teleseries latinoamericanas que son importadas a Israel y no son traducidas, sino que son subtituladas. Y muchas personas en Israel que ven esas teleseries aprendieron castellano, solo por ver los subtítulos. O sea, hay idiomas que es muy fácil aprender y hay idiomas que es muy difícil aprender. Y yo me imagino que el yiddish es uno de esos, bien difíciles. Otra pregunta del público muy interesante. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de lectura, me imagino, para los ciegos? Uy, sí, es muy interesante. Los ciegos, como no pueden ver, aprenden a leer braille, que es un alfabeto que está hecho de puntitos que están como más arriba. Entonces ellos usan los dedos para aprenderse las letras y aprenden los mismos procesos de poner las letras, de que cada letra tiene un sonido, porque sí pueden escuchar. Uno pueden hacer la asociación de las letras por el tacto y el sonido y el significado de las palabras de esa manera. Pero los áreas que se activan cuando le escaneamos el cerebro a los ciegos son un poco distintos a los áreas de la gente que ve. Ya, interesante, gracias. Alguien pregunta, al aprender el idioma fuera del nativo, ¿tiene que ver con el coeficiente intelectual o hay otra razón? El coeficiente intelectual es un tema un poco controversial. No se sabe si es un concepto verdadero o teórico nomás, pero está basado, digamos, en la habilidad general del cerebro. Y sí, si el cerebro tiene más materia, si hay más densidad de neuronas, hay más material que puede funcionar para aprender un idioma o tocar un instrumento o cantar o cualquier skill, cualquier cosa que uno aprende. Entonces, sí y no, sí. Ahora, hay acerca de las personas que hablan varios idiomas y los mezclan. Eso nos pasa muchas veces, hemos observado, tú también lo mencionaste.
el famoso Spanglish, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay gente que separa perfectamente entre los idiomas y otros que a cada rato lo mezclan? Este fenómeno se llama code switching en psicología. Y lo que se ha visto en las publicaciones de las investigaciones de code switching es que la gente que habla Spanglish es muy eficiente y muy experta en saber en qué contexto se pueden y en qué contexto no se pueden hacer la mezcla. O sea, son solo gente que han tenido algún tipo de episodio o alguna deficiencia que no lo mezclan eficientemente, pero la gente nativa de dos idiomas que lo mezclan, como nosotros hablamos Spanglish, depende mucho de con quiénes estamos hablando. Uno no mezcla los idiomas cuando habla con una persona monolingüe, porque no es apropiado. Hay una pregunta un poco especial, que han reportado casos de personas que de repente un día en la mañana empiezan a hablar en otro idioma. ¿No? Esto tiene un nombre que es xenoglosia, ¿no? Que hablan un idioma cualquiera, de repente ha habido casos de niños. ¿Y qué piensas tú de eso? ¿Eso existe o no? Bueno, existe porque tiene un nombre. Todas las publicaciones que hablan de eso están más en los diarios de parapsicología. O sea, es como un fenómeno como, digamos que es científico. Ya. Una pregunta relacionada con el hebreo, ¿no es cierto? Que el hebreo se lee del lado derecho al izquierdo. Ahora, una persona que es zurda, ¿le cuesta menos empezar a leer y escribir en hebreo que una persona diestra? Súper buena pregunta. Tiene dos respuestas. No, tiene una respuesta. No. Sí, le es más fácil escribir en hebreo, porque como se escribe de derecha a izquierda, cuando escribes con la mano derecha, tapas lo que escribiste y se te ensucia la mano y es una lata. Y si eres zurdo, no te pasa. Ya, esa es la única. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿De Facebook hay preguntas, Michelle? Bueno, hay una muy práctica. Sí, es que no podía hablar. Sí, si hay diferencias para aprender idiomas entre zurdos y diestros o entre hombres y mujeres. Ay, súper buena pregunta. Ok. Los zurdos que no tienen dominancia reversa, o sea, la mayoría de los zurdos, y también procesan el lenguaje en el lado izquierdo, como los diestros, tienden a tener la funcionalidad de los dos hemisferios más simétrica. O sea que, por ejemplo, si tienen un accidente cerebral, se recuperan mejor, porque el lado que no está dañado recompensa mejor el lado que sí está dañado. Y por eso mismo, ser zurdo nos da talentos o cosas. La gente zurda tiene más habilidades. Es minúsculo, ¿no? Es algo que se puede medir muy bien, pero se ha visto que los zurdos son un poco más creativos, son un poco más hábiles para aprender matemática. Entonces yo diría que sí, los zurdos pueden aprender un nuevo idioma con un poco más de facilidad, pero no necesariamente, o sea, no es algo medible. ¿Esa fue la pregunta? ¿Había algo más? Hombres y mujeres. Ya. Las mujeres, por lo general, son un poco más verbales. Las niñas empiezan a hablar un poco antes que los niños, comparados en la misma edad. Entonces, por lo general, en promedio, las mujeres tienen un poco más facilidad de aprender idiomas que los hombres, pero también no es significativo. Aquí hay una pregunta interesante para los que trabajamos con los idiomas, de Jackie. ¿Cómo funciona el cerebro en la interpretación simultánea?
yo creo que yo tengo una amiga que está acá, que su mamá es intérprete simultánea, y yo creo que ella nos puede decir más. No sé si tienes ganas de decir. No sé si quiere contestar esa pregunta o no. ¿Verdad? No. Esto requeriría una conferencia separada Ya. y no es para contestarlo de manera tan somera. Yo realmente soy intérprete simultánea y después de más de 40 años todavía no sé muy bien cómo funciona. Muchas gracias. Bien, qué bueno que somos flexibles. Liori, acá hay una pregunta que quizás se sale un poco de tu área de expertise, pero te la voy a hacer igual. Karen Poniachik pregunta asevera que una profesora de la Universidad de Columbia demostró que la reducción de la pobreza está asociada directamente al desarrollo cognitivo. Entonces, esa profesora sugería que aumentar los ingresos, los subsidios o lo que sea en esas áreas iba a ayudar a superar la pobreza. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tienes algún comentario? De lo que yo sí he leído es que el estatus socioeconómico está muy relacionado al ambiente, ¿cómo se dice en castellano? Homeschool environment o home learning environment, o sea, el ambiente de cuánto se habla en la casa, cuánto se lee en la casa, cuánta actividad intelectual, cuánta interacción hay en la casa verbal, y bueno, esto es un dato estadístico, que sí, que el estatus socioeconómico está fuertemente relacionado con cuánto interactuamos en la casa, con libros, con aprendizaje. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Aquí hay otra pregunta. Bueno, todas las preguntas son interesantes y muchas gracias por las que las mandan. Un niño chino se demora más en aprender a leer que un niño que habla castellano y aprende a leer en castellano. Sí, se demora más porque tiene que memorizarse miles de símbolos que no tienen nada que ver, no tienen ninguna lógica, o a lo mejor sí tiene lógica, pero es totalmente distinto a como nosotros aprendemos a leer. Eso es verdad también, no solo en chino, sino que en inglés. Los niños se demoran mucho más a aprender a leer inglés que los niños que aprenden a leer castellano, italiano, alemán, turco. Y también cuando tienen dificultad de aprender a leer, o sea, cuando tienen dislexia o están en riesgo de tener dislexia, en castellano vemos que los errores son distintos, que los niños leen más lento, pero fluido, mientras que en idiomas como hebreo o en inglés leen con muchos errores, les cuesta mucho más aprender a leer. O sea que incluso los síntomas de dislexia son más severos en idiomas que son más opacos. Entonces sí, la respuesta corta sí. Una pregunta simple asociada, ¿por qué estos idiomas que son más complejos para aprender a leer, por qué no hacen las formas ortográficas? Yo entiendo en inglés se hizo, en el inglés norteamericano hay algunas diferencias. ¿Cómo es eso? En turco se ha hecho una reforma total, incluso cambiaron el alfabeto para que estuviera transparente total. En inglés es más difícil porque el inglés proviene de muchas raíces. Tiene mucho alemán, tiene mucho latín, tiene francés, y hay muchas palabras que se escriben de la manera que se escriben solamente por, por el origen histórico. Y si reformamos el inglés, vamos a perder la calidad que a veces podemos deducir el significado de palabras porque están escritas de esta manera. Por ejemplo, músculo. En inglés se dice muscle, no se pronuncia la C. Pero igual se usa porque en otros
para conjugar la palabra muscle, por ejemplo, musculature, ahí sí se pronuncia la C. Entonces, teniendo la raíz etimológica, o sea, la historia del lenguaje y de dónde viene, nos ayuda a descifrarlo, a veces el significado de palabras que no conocemos. Yo no sé, ya estamos acercándonos al término. Aquí hay una pregunta que está asociada con los colegios bilingües, creo, porque dice así: ¿hay algún estudio si aprender matemáticas en un segundo idioma es más complicado o uno debería aprender en el idioma materno? Tú sabes, en Chile hay estos colegios bilingües que enseñan matemáticas en inglés. ¿No es un desvío? ¿No sería más importante enseñarlo en el idioma materno? Bueno, buena pregunta. No se sabe mucho, o sea, hay distintas opiniones acerca del tema. Yo creo que depende de la edad que se empieza a enseñar el segundo idioma, porque los niños tienen una gran facilidad para aprender segundos idiomas y terceros idiomas. Si son muy, muy chicos y aprenden el inglés al mismo tiempo, puede ser bueno enseñarles matemática en inglés, pero si tienen, no sé, 2 años, nunca han aprendido inglés o tienen el inglés muy básico, no van a aprender bien las matemáticas si se las enseñan en inglés. O sea, van a tener que trabajar mucho más duro. Sí, la pregunta era ¿qué funciones operan en la pronunciación en cada idioma? A veces la gente puede hablar y leer, pero no pronunciar los acentos, dice. Wow. Pronuncian mal, hablan bien, pero pronuncian mal. Sí. Wow, súper buena pregunta. Eso tiene que ver también con la edad que uno aprende el idioma y el método que uno aprende el idioma. O sea, si uno lo aprende con conversación, va a tener mejor facilidad de pronunciar. Y si uno lo aprende en Duolingo, por ejemplo, o con una aplicación, o solo con un papel, es más difícil. Incluso hay muchas palabras que uno, si no las oye, no va a saber pronunciarlas correctamente nunca. Y el tema de los acentos es muy interesante también. Es algo que no investigué mucho, pero yo creo que el tener la facilidad de pronunciar con acento nativo tiene que ver también con el oído y con la habilidad musical. Sí, yo una vez hice un estudio acerca de eso, pero no es el momento de hablar de eso. Mándame entonces por mail. Liori, muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero fue un lujo, un agrado, un tema que interesa a mucha gente por lo visto y mucha gente que entiende del tema también. Así que le voy a pedir a Michelle que nos presenta un poco las charlas que están por venir para nuestro público. Y muchas gracias a todos ustedes. Ha sido increíble.